Hoy es miércoles 3 de julio. Continuamos analizando la lección número 1, el comienzo del Evangelio, para memorizar. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, porque realmente tú nos tienes en tu mente y envías mensajeros, es decir, los 40 profetas de la Biblia, para que nos guíen al arrepentimiento con su mensaje. Como pueblo, que prediquemos el Evangelio del arrepentimiento, porque esto agrada a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, el bautismo de Jesús. En el versículo 9, leemos de Marcos 1, y aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días del ministerio de Juan el Bautista. Dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Jordán, un río sucio. Recuerda que de Naamán el sirio, que dijo que en su país, como Farfar, había ríos cristalinos, pero él se humilló y fue a un río sucio llamado río Jordán. Porque Dios quiere mostrar la humildad de dejarte poner lodo en los ojos de Jesús para recuperar la visión. El río Jordán es un río de aceptación de los planes de Dios en la vida del catecúmeno, es decir, de la persona que se va a bautizar. Y dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Saben, hermanos? El deseado de todas las gentes nos dice que allí estaban presentes las tres divinas personas, porque nos dice que después, la Biblia nos dice que después que Juan bautizó a Jesús, descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué es el bautismo? ¿Había pecado Jesús que necesitaba bautizarse? No. Él dijo: toda justicia debe cumplirse en mí, así que bautízame. Y eso es lo que nos dice también Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, que nos dice aquí que Juan le resistía mucho a Jesús. Mateo 3:14, diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: permítemelo ahora, porque así conviene cumplir con toda justicia. Entonces le permitió. Jesús se bautizó no porque tenía pecado alguno. Era la concepción del Espíritu Santo desde el vientre de María. Pero
tenía que dejar un ejemplo a toda persona que quisiera ser bautizada. Tiene que tomar como ejemplo a Jesús, quien con su ejemplo aceptó ese rito en su vida con una razón especial. Jesús no tenía que bautizarse, pero él reconoció que sin el bautismo del agua, sin el bautismo en el río Jordán, no habría la manifestación de las tres divinas personas ante cientos de personas y dirigentes que mirarían, y esto refrendaría el ministerio de Cristo a la vista de los hombres. Ahí estaba Satanás observando con sus demonios, y cuando Jesús es bautizado, Juan Marcos nos dice que luego, en el griego dice, inmediatamente subió del agua, y dice como si el cielo fuera un papel que se rasgó. Ese es el sentido de la traducción en el griego de Marcos 1, como que se rompió el cielo, y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Ahí están dos personas divinas, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es bueno subrayarlo, que Juan Marcos subraya de que Jesús es el Hijo de Dios, que viene directamente del cielo, el mismo de Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso, el Espíritu Santo desciende sobre una persona que necesita auxilio para vencer las tentaciones venideras. El Espíritu Santo Dios no lo da para exhibir un despliegue de manifestaciones sobrenaturales. No, Señor. El Espíritu Santo se concede para vencer a los enemigos nuestros, que son los demonios, usando a terceros. Y nos dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él. Entonces, diciendo, tu ministerio ha sido aprobado por el cielo, y el cielo me ha enviado para que te haga compañía desde ese día hasta el día en que tú mueras en la cruz. Y dice el versículo 11, y hubo una gran voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Me ha agradado en ti. Y entonces dice, que Jesús, las tres divinas personas fueron manifiestas. Hoy yo me imagino esa voz del cielo a millones de años luz, escuchando en la tierra, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo me agrado. Este escenario, como dice en el deseado de todas las gentes, que ese escenario era solemne. Dice el deseado de todas las gentes, el Espíritu Santo, dice aquí, nadie, dice, Jesús y Juan el Bautista eran primos. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José
y uno reconoció el llamado. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. La vida de Jesús había transcurrido en Galilea, Nazaret de Galilea, la de Juan en el desierto de Judea. Era un ambiente muy diferente. Habían vivido recluidos sin comunicarse el uno al otro. Entonces, dice, después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Entonces nos dice, nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende en forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto rostro humano. Entonces dice, el Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. Él era el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, y Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados del hombre. Aquí vienen las palabras. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria descansó sobre Jesús como prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Y termina diciendo, la luz que cayó sobre los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. Amigo, para eso el bautismo, para recibir el bautismo que recibió Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38 que Dios Padre le ungió a Cristo con el poder, con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué? Anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Yo te pregunto en este miércoles, ¿estás tú lleno, bautizado con el Espíritu Santo? Si fuiste lleno o bautizado con el Espíritu Santo, déjate guiar, porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Y el bautismo de Jesús es un incidente para que también nosotros recibamos ese bautismo para someter a Dios todas nuestras debilidades y defectos y vencer por medio de la sangre de Cristo, nuestro Redentor. Que Dios nos ayude a ver el bautismo de Jesús, una invitación a ser bautizados con el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Para mañana jueves, el Evangelio según Jesús. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Haciendo esto, estará evangelizando a terceros desde su casa, desde su residencia. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.